Muy bien, vamos a ver en este capítulo ahora lo que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como su nombre me lo indica, es un movimiento que va a ir en línea recta, además que va a ser uniformemente variado. ¿Qué me dice esto? Que va a variar algo. ¿Qué va a ser? Como nos podemos fijar en el gráfico, tenemos un móvil el cual está avanzando. Al entrar a la imagen, el móvil está entrando con una velocidad inicial. También está recorriendo una determinada distancia. Todo esto lo ha hecho en un determinado tiempo, que son diferentes variables. Al momento de llegar al semáforo, hemos visto que se ha detenido. Entonces, en ese justo momento va a tener una velocidad final. Como podemos ver en esta parte, tenemos dos velocidades, una inicial y otra final, ¿no es cierto? Entonces, a esta variación o diferencia de velocidad se la conoce como aceleración. Y en este capítulo vamos a aprender qué es la aceleración. Vamos a decir primero qué es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Vamos a empezar con esto. Me dice que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel cuya velocidad experimenta variaciones iguales en tiempos iguales. O sea, la velocidad cambia en proporciones de cada unidad de tiempo que pasa. Muy bien, entonces como podemos ver, tenemos un móvil el cual va a avanzar una determinada distancia. En esta determinada distancia ha recorrido diferentes tramos, ¿no es cierto? En principio podemos ver que ha avanzado con una velocidad inicial, ¿no? En un determinado tiempo. De a poco ha ido aumentando la velocidad y el tiempo se ha mantenido. También vemos que la velocidad ha seguido en aumento, el tiempo sigue siendo el mismo y al final tenemos una última velocidad, la cual la conocemos como velocidad final, a la que el móvil ha llegado después de haber recorrido diferentes tramos. Muy bien, entonces decíamos que ha tenido diferentes velocidades. A esa variación de velocidad nosotros la conocemos como aceleración. Y la aceleración me dice que es la magnitud que se mantiene constante en este movimiento. La aceleración es la variación de velocidades. Su valor se obtiene del cociente entre una variación de velocidad y el tiempo. Esto de valor del cociente me está indicando que va a ser la fórmula que voy a utilizar para hallar lo que es la aceleración. En este caso voy a decir, la aceleración va a ser igual a este triangulito que vemos acá, significa variación. Entonces me está diciendo que es una variación de velocidad, que va a ser dividida entre el tiempo. Muy bien, pero ¿qué es la variación de velocidad? Para mí, la variación de velocidad es igual a la velocidad final del móvil menos la velocidad inicial. Siempre una variación es algo final menos algo inicial. Muy bien, en este caso estamos hablando de velocidades. Entonces siempre va a ser velocidad final menos la velocidad inicial. Sabemos, o vamos a ver en este caso, que la velocidad inicial va a ser la primera que me van a presentar, o sea, la primera con la que está ingresando el móvil al ejercicio. Muy bien, y la velocidad final va a ser la última, o sea, ha recorrido una determinada distancia y lo ha hecho hasta ese último punto con una velocidad final. Voy a reemplazar simplemente esta variación de velocidad en la primera fórmula y voy a decir, entonces, estos tres puntitos significan entonces, la aceleración va a ser igual a, en lugar de variación de velocidad, yo voy a colocar velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien, y eso lo voy a dividir entre el tiempo que me dice. Muy bien, entonces, como podemos ver, es una formulita de la aceleración por ahora. Muy bien, simplemente que aquí hay una variación, la variación de velocidad, la cual la he reemplazado. Esta fórmula es igual a esta, solo que acá solamente tengo una velocidad y acá tengo dos velocidades. En esta parte vamos a aprender a resolver ese tipo de ejercicios. Antes de entrar a los ejercicios, vamos a ver algunas propiedades del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, entonces decíamos que tenemos acá nuestra fórmula que hemos encontrado hace un momento, que me dice que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y dividido entre el tiempo. Estas son variables, pero ¿cuáles son las unidades de cada una de estas variables? Yo voy a ver que A es la aceleración. Muy bien, la unidad de la aceleración va a ser metros sobre segundo al cuadrado en el sistema internacional.
En el sistema sexagesimal, centímetro por segundo al cuadrado, y en otro tipo de sistemas, kilómetro por hora al cuadrado o sobre hora al cuadrado. Muy bien. La velocidad final y la velocidad inicial son velocidades, cualquier tipo de velocidad es metros sobre segundo en el sistema internacional. En el sistema sexagesimal, centímetros sobre segundo, y en otro tipo de sistema, kilómetro por hora. Muy bien. La distancia, que acá no lo vemos todavía, pero en lo posterior, en el mismo tema lo vamos a ver. En el sistema internacional sus unidades es el metro, en el sistema sexagesimal es el centímetro y en otro puedo utilizar el kilómetro. Y por último el tiempo. El tiempo en el sistema internacional, sistema sexagesimal, es el segundo. En otro puedo utilizar lo que es la hora. ¿En qué es lo que yo voy a trabajar principalmente? Es en el sistema internacional. Muy bien, entonces tengo que tomar muy en cuenta esta parte de nuestras unidades. Muy bien. Con esto, ¿qué voy a hacer primero? Viendo algunas propiedades del MRV, que es como se lo conoce también al movimiento rectilíneo uniformemente variado, voy a ver la obtención de las unidades de la aceleración. Recordaremos que acá les he mencionado que la aceleración, sus unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Entonces voy a hallar eso. ¿De dónde voy a partir? De la formulita que me dice aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Muy bien, voy a reemplazar. Velocidad, cualquier tipo de velocidad en el sistema internacional, que decíamos que era metros sobre segundo. Entonces voy a decir, aceleración va a ser igual. En lugar de velocidad voy a poner metros sobre segundo. Y del tiempo, en el sistema internacional era segundo. Entonces yo voy a anotar acá segundo en lugar de tiempo. Acá, ojo, no puedo simplificar los segundos. ¿Por qué? Porque en el numerador el segundo está dividiendo y en la parte de abajo el segundo está multiplicando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer la ley del sándwich, una ley muy interesante que utilizamos también en matemáticas, ¿no? Voy a decir extremos con extremos y medios con medios. En este caso, se supone que debajo de este segundo hay un 1 imaginario, ¿no? Entonces yo voy a decir metro por 1 y segundo por segundo. Muy bien. Esa es la ley del sándwich, o extremos con extremos y medios con medios, ¿no? Entonces, la aceleración me va a salir metro por 1, en el numerador voy a anotar metro. Y segundo por segundo me sale segundo al cuadrado. Como pueden ver, hemos obtenido las unidades de la aceleración. Otro tipo de propiedad, voy a ver los despejes de fórmulas, o sea, voy a agarrar mi fórmula principal y voy a despejar cada una de las variables, porque va a haber ejercicios en los cuales me va a pedir la aceleración. En otros me va a pedir calcular la velocidad final, en otros la velocidad inicial y en otros el tiempo. Entonces yo tengo que saber cómo despejar cada una de las variables de mi fórmula principal. Entonces, primero voy a hacer el despeje de la velocidad final. Yo voy a agarrar la formulita principal y voy a ir despejando, siempre tomando en cuenta reglas matemáticas que nos ayudan a hacer despeje de fórmulas, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver en este cuadrito, cuando tenemos una ecuación matemática, si en el primer miembro una variable está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Si en el primer miembro está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Si en el primer miembro está multiplicando, va a pasar al segundo miembro a dividir. Y si en el primer miembro está dividiendo, va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y también todo a la inversa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, voy a utilizar eso y voy a decir. Si voy a despejar la velocidad final, voy a primero despejar o voy a mover este tiempo. Ojo, acá todavía no puedo mover esta velocidad inicial. ¿Por qué? Porque aquí hay una resta. Cuando hay suma o resta todavía no puedo hacer un cambio. Si fuera multiplicación, a eso sí me permite, pero en este caso no. Pero lo que sí puedo mover es este tiempo. Este tiempo, como puedo ver en el segundo miembro está dividiendo, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces voy a decir aceleración por el tiempo. Igual, ¿qué me ha quedado al otro lado? Simplemente me ha quedado velocidad final menos velocidad inicial. Estoy despejando la velocidad final. Muy bien. Ahora, esta velocidad inicial que acá está restando va a pasar al otro lado a
sumar. Entonces en el primer miembro voy a tener lo que tenía, aceleración por tiempo, y voy a pasar esta velocidad final, decía que está restando, a sumar, más velocidad inicial, ¿no es cierto? ¿Qué me ha quedado en el segundo miembro? Solamente velocidad final. Y ya está despejada mi fórmula, ¿no? Velocidad final está solita, entonces ya está despejado. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Normalmente voy a hacer mi variable que tengo que calcular, va a estar al lado izquierdo y mi resultado al lado derecho. ¿Qué pasa si yo esto lo volteo? Si yo esto lo cambio de posición, no va a haber ningún problema. Velocidad final va a ser igual a todo lo mismo, aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Entonces, ahí puedo hacer ese volteo y no va a haber ningún problema. Muy bien. Ahora, también voy a despejar lo que es la velocidad inicial. Muy bien, nuevamente, ¿de dónde parto? De la fórmula principal, ¿no? Y voy a despejar esta velocidad inicial. Si voy a despejar la velocidad inicial, ¿qué tendría que mover? La velocidad final y el tiempo. Muy bien, voy a seguir los mismos pasos que decíamos anteriormente. En principio, voy a hacer lo mismo, el tiempo que está multiplicando va a pasar al otro lado a, el tiempo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces va a ser aceleración por el tiempo, ¿no? Igual voy a seguir manteniendo velocidad final menos velocidad inicial. Muy bien. Ahora tendría que pasar al otro lado esta velocidad final, ¿no es cierto? Pero si lo voy a pasar va a ir con negativo porque se supone que si acá no hay nada, delante de la variable no hay ningún signo, se supone que es positivo. ¿Sí? Va a pasar al otro lado como negativo. Y a este lado la velocidad inicial también se va a quedar como negativa. Yo no quiero que suceda eso, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a hacer desaparecer este signo negativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a llevar al otro lado a sumar. Entonces voy a decir aceleración por tiempo que tenía en el primer miembro más velocidad inicial. He dicho, lo voy a hacer desaparecer. ¿Cómo? Llevándolo al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Y en el segundo miembro, ¿qué me ha quedado? Igual a velocidad final. Muy bien, entonces como podemos ver me ha salido lo mismo que acá, pero en esta parte no estoy despejando la velocidad final, estoy despejando la velocidad inicial. ¿Cuál es el último paso? Aceleración por tiempo, están sumando, ¿no es cierto? Están sumando a la velocidad inicial. Muy bien, están sumando ambos juntos, están sumando a la velocidad inicial. Si están haciendo eso, van a pasar ambos juntitos, al otro lado a restar. Entonces, ¿qué me va a quedar en el primer miembro? Solamente velocidad inicial. Este más ya no lo anoto porque se supone, ¿no?, que es un signo positivo. Igual a la velocidad final que tenía en el segundo miembro, y decíamos que todo esto, aceleración por tiempo que estaba sumando, ha pasado al otro lado a restar. Y listo, ya tengo despejado mi velocidad inicial. Muy bien. Como podemos ver, los procedimientos son similares, solamente que tengo diferentes variables que despejar. Y por último voy a despejar lo que es el tiempo. Para despejar el tiempo es más sencillo todavía. Voy a decir que voy a partir de la fórmula principal. Voy a despejar el tiempo. Voy a seguir los mismos pasos que hice anteriormente. Primero voy a mover el tiempo. El tiempo que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Voy a decir aceleración por el tiempo. ¿Qué me ha quedado al otro lado? Igual a velocidad final menos velocidad inicial, ¿correcto? Y por último, porque solo es un pasito más, puedo ver si tengo que despejar este tiempo, esta aceleración le está multiplicando a ese tiempo. Entonces, si le está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar en el primer miembro? Solamente el tiempo. Muy bien. Y va a ser igual a, en el segundo miembro tenía velocidad final menos velocidad inicial. Y lo voy a dividir entre la aceleración. ¿Por qué? Porque decíamos que aquí está multiplicando, entonces va a pasar al otro lado a dividir. ¿Qué es lo que he hecho en esta parte? Simplemente he agarrado lo que es la aceleración y el tiempo y los he intercambiado. Nada más. ¿No es cierto? Si quiero despejar, en este caso, el tiempo de esta fórmula, simplemente agarro las dos variables y los intercambio. ¿Correcto? Muy bien. Otra propiedad que voy a ver aquí es sobre los factores de conversión. Vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho en temas anteriores. Muy bien, al transformar unidades. A ver, en un
caso hipotético que me den una velocidad que va a ser igual a 90 kilómetros por hora, he dicho que vamos a trabajar normalmente en el sistema internacional, ¿no es cierto? Entonces, si voy a trabajar en el sistema internacional, tengo que transformar, ¿qué? Kilómetros a metros y horas a segundos, ¿no es cierto? Mi velocidad me va a dar en el sistema internacional cualquier velocidad en metros sobre segundo. ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer mi factor de conversión, ¿no es cierto? Voy a poner acá kilómetro, un kilómetro equivale a 1000 metros, voy a poner kilómetro arriba, 1000 metros abajo, un kilómetro abajo, 1000 metros arriba. Una hora equivale a 3600 segundos, voy a colocar una hora arriba, 3600 segundos abajo, ¿no es cierto? Se me va a hacer un poquito largo. ¿Cómo lo voy a simplificar esta parte? Un pequeño truco. Para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, simplemente voy a multiplicar esta fracción, que es 1036. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a agarrar mi calculadora, voy a poner 90 por 10 dividido entre 36, ¿sí? Y me va a salir un resultado de 25. En lugar de kilómetros voy a poner metros y en lugar de horas voy a poner segundos. Muy bien, cuando yo quiera, en cualquier ejercicio que me dé el valor de la velocidad en kilómetros por hora, yo le voy a multiplicar 10 y le voy a dividir 36, nada más. Y con eso me va a salir un resultado que va a estar en metros por segundo. Muy bien, en cualquier velocidad. Otro truco para factores de conversión es el tiempo. Muy bien, el tiempo. En un caso me puede dar en minutos, en este caso 2 minutos. Y también tengo que transformar, para trabajar en el sistema internacional, el tiempo tengo que transformarlo en segundos. Muy bien. ¿Cómo voy a transformarlo? Tengo que hacer también, ¿no?, factores de conversión. 1 minuto abajo, 60 segundos arriba y voy a perder un poquito de tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer directamente? Como sé que en 1 minuto hay 60 segundos, yo directamente estos 2 minutos lo voy a multiplicar por 60. ¿Listo? Lo multiplico por 60 y me va a dar 2 por 60, 120. ¿120 qué? Segundos. Podemos verificar eso. Sé que en 1 minuto hay 60 segundos. Y en 2 minutos, ¿cuánto va a haber? 60 más 60, 120. Así es como lo puedo hacer. Pero ¿qué sucede si me van a dar en horas? El tiempo me va a decir 0,06 horas. Sé que una hora equivale a 3600 segundos, ¿no es cierto? Entonces, al tener esa relación, tengo que anotar una hora abajo, 3600 segundos arriba. Pero yo voy a usarme ese pasito. Directamente voy a multiplicar todo eso por 3600. Muy bien, entonces el tiempo, yo multiplico mi calculador, 0,06 por 3600 me va a dar 216 directamente segundos. Entonces, para tomar en cuenta estos pequeños trucos de factores de conversión. Con todo esto que hemos visto ahora, ya podemos empezar a resolver nuestros ejercicios de esta primera parte de movimientos de rectilíneo uniforme. No nos perderemos el siguiente video.